buenas tardes, amados hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a comenzar la presentación del mensaje de esta tarde, comentándoles que una vez más no tenemos energía eléctrica y estaremos haciendo lo mejor que podamos. ¿Sabe que estaba pensando y estaba tomando en cuenta un comentario que encontré en internet? Y el mensaje, por eso el mensaje de esta tarde es las consecuencias de caminar por vista. Vamos a orar, amados hermanos, y vamos a ir a la presencia del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias en esta tarde por la palabra que has inspirado, Señor, rogándote en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo sea el administrador del mensaje de este día. Que en cada corazón, oh Dios, que caiga esta palabra, germine, Señor. Pero más que todo, que podamos nosotros, mi Dios, aprender a caminar conforme a tu propósito. Edifícanos, instrúyenos, enséñanos, Señor. Y gracias, Padre, por los que has elegido para que escuchen el mensaje de este día. Los que fuesen, Señor, gloria a tu nombre. Lo importante es expandir tu palabra. Y que de esta manera, oh Dios, aquellos que tú tienes elegido para que un día escuchen el mensaje, puedan recibir la esperanza que solamente encontramos en Jesucristo. Gracias, Señor, por permitirme ser tu portavoz en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, entonces el tema del mensaje de esta tarde es las consecuencias de caminar por vista. Y les decía que entrando en el internet, encontré de que hay 149 personas candidatos para ir a la luna en el 2023 se va a llevar a cabo el primer viaje de esos 149. Hay solamente cupo para 8 personas. Pero vea, cuesta $150 millones el ir. ¿Ok? Ahora, la pregunta que yo me hice cuando veía este comentario, y surgió la pregunta para hacérsela. Por X circunstancias, si usted tuviese esa cantidad de dinero, $150 millones, usted los tuviera y usted quisiera ir, ¿cree usted que si el viaje comienza o parte mañana, usted podría ir? O sea, usted tiene el dinero, pero el viaje es mañana lunes a las 7 de la mañana. ¿Cree usted que usted podría realizar ese viaje que ha sido su sueño? Yo digo que no. Yo digo que no. ¿Qué dice usted? ¿Sabe por qué no podría ir? Porque para ir,
usted tiene que someterse a un arduo entrenamiento de capacitación, de entrenamiento para poder convivir en una atmósfera diferente. Usted tendría que entrar a un entrenamiento donde va a estar en cámara sin gravedad para que su mente, su cuerpo se adapten a un medio ambiente completamente diferente, una comida diferente, las camas diferentes, porque tiene que dormir parado y amarrado, porque como no hay atmósfera, todo flota. Ahora, ese es un entrenamiento que llevaría meses, y si el viaje es mañana, usted no podría ir, ¿cierto? Así que lo que acabo de compartirle tiene mucho que ver con lo que voy a decir en esta tarde. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 27. Y dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 27. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ve, de aquí de estos versículos solamente voy a tomar el 27, porque es un versículo muy práctico, ¿verdad? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Este texto, amados hermanos, me llama mucho la atención, porque usted sabe que repetidas veces hemos escuchado de que Egipto, dentro de la tipología, es tipo del mundo, así como Faraón, dentro de la tipología, es tipo de Satanás. Pero bien, cuando Moisés salió de Egipto, por la fe, no tuvo miedo, dice la Biblia, porque se mantuvo viendo al invisible, o sea, viendo a lo que no existía. ¿Se imagina? Es difícil entenderlo o digerirlo cuando no se conoce al Dios que usted conoce. Lo mismo sucedió en el versículo 8, lo mismo sucedió a Abraham. Por la fe salió sin saber a dónde iba. Por eso yo analicé y dije que usted no podría realizar ese viaje a la luna. Primeramente, porque tiene que saber cómo moverse en esa dimensión. El día que usted salió de Egipto, ¿se recuerda? Fue el día cuando usted decidió entregar su vida a Jesucristo. Desde ese día, usted comenzó a ser entrenado por el Espíritu Santo para aprender de que en la vida cristiana no se puede vivir por lo que se siente, por lo que se entiende o por lo que se ve. ¿Sabe por qué? Porque la vida cristiana fue diseñada para vivirse por fe. Moisés tuvo que aprender a vivir por fe. Por lo tanto, usted y yo, amado hermano, necesitamos aprender a vivir por fe, no poniendo las cosas, no poniendo la mirada en las cosas que van a desaparecer. Mira, Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven.
Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Usted se da cuenta de que muchas veces, como seres humanos, seamos cristianos o cuando no éramos cristianos, nos atraía. Y muchas veces, hasta hoy en día en la vida cristiana, nos atraen las cosas, vamos a decir, de lujo. Hay personas que les atraen los diamantes. Y fíjese una cosa, yo era uno de ellos, aún ya en Cristo, aún ya pastoreando. Yo era uno de ellos, que pese a que mis deditos son cortos, y era tan vanidoso, tan arrogante, que me ponía un anillo con 24 diamantes aquí en mi dedito. Y mi hermana que está en Texas no me dejará mentir, que ella fue miembro de la iglesia. Así era yo, arrogante, pero posteriormente Dios me enseñó que cuando uno quiere ponerse alhajas, quiere llenarse de cosas materiales, es por la inseguridad, que uno quiere atraer la atención de los demás. Y eso lo aprendí después. ¿Por qué? Porque nos atraen las cosas finas, nos atraen los diamantes, nos atraen las joyas. Pues no me dejará mentir que a usted le encantaría tener un diamante o un anillo de rubí. Se ven hermosos, ¿verdad? Pero Pablo nos enseña que no pongamos la mirada en esas cosas, porque esas cosas van a desaparecer. Que debemos de poner nuestra mirada en las cosas eternas. Ahora, ¿cuáles son esas cosas eternas? ¿Cuáles son esas cosas que son eternas? Aquellas que vamos a vivir ante la presencia de Dios. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo, cuando estemos en las bodas del Cordero, vamos a vivir aquellas cosas que deslumbran, pero que son eternas. Cuando usted venga juntamente con Cristo a gobernar los 1000 años en esta tierra, ¿se imagina? Esas cosas son las que nosotros debemos de anhelar. En esas cosas debemos de poner nuestra mirada. Notemos que el pensamiento de nosotros es completamente diferente al del apóstol Pablo. Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir por lo que miramos, por lo que sentimos o por lo que entendemos, y tristemente a eso nos conformamos. Pero debemos de ver lo espiritual, porque lo espiritual es lo eterno. Lo que se ve con nuestros ojos naturales es superficial, es vanidad, como dice el inspirador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esas cosas que hoy vemos, mañana dejarán de ser. El brillo deslumbrante que atrae nuestra atención, nuestra mirada, desaparecerá. Pero que lo que nosotros añoremos y vamos a estar ante la presencia de Dios, eso nunca va a desaparecer. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Por eso en esta tarde yo le voy a enseñar algo. Las consecuencias de caminar por vista. Las consecuencias de caminar por vista. ¿Hay consecuencias? Sí hay consecuencias. Porque cuando caminamos por vista, apartamos la mirada del Señor y la ponemos en las circunstancias o en el medio ambiente. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? Mateo capítulo 14, versículo 30.
la experiencia que vivió Pedro. ¿Se acuerdan cuando el Señor iba caminando sobre las aguas, allá sobre las aguas del mar de Galilea? Y la palabra dice que Pedro, cuando vio a Jesús, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven, Pedrito. Y Pedro empezó tal vez a agarrarse de la orilla de la barca y empezó a sacar su pie izquierdo, luego el derecho, y luego dio pasos, pero tuvo la mirada 100% en Jesús. Pero llegó el momento en que aquellas olas caían como lluvias, como torrentes, y él quitó la mirada de Jesús y la puso en el medio ambiente, la puso en los vientos que azotaban las olas del mar. ¿Y qué pasó? Usted ya lo sabe. Ahora déjeme decirle un poquito acerca de este mar de Galilea. Hasta la fecha se ha consumido, por decirlo así, 20 centímetros de profundidad. Se ha secado. Pero en su tiempo medía 21 kilómetros de norte a sur, 12 kilómetros de este a oeste, tenía 48 metros de profundidad y 212 metros bajo el nivel del mar. Lo que nos muestra la geografía de que este mar de Galilea, como se le llama, estaba rodeado de montañas, y lo que provocaban las tormentas que se mencionan en la Biblia era de que los grandes vientos entraban como en un cañón y no podían salir, y estas aguas se revoltaban conforme los vientos fuertes y hacían que las olas, no, eran tormentas provocadas por el viento cuando golpeaba las olas, porque no podía salir. Pero más sin embargo, la Biblia muestra de que eran tormentas fuertes. Solamente le quiero dejar esta información para que usted sepa un poquito sobre esto. Pero el punto es de que el apóstol Pedro, cuando él quitó la mirada de Jesús y la puso en el medio ambiente, un ambiente distorsionante, un ambiente de terror, pero cuando quitó su mirada de Jesús, se hundió. Y muchos hemos criticado a Pedro. Muchos lo hemos criticado como si nosotros hubiésemos hecho algo diferente. Lo hemos criticado cuando negó a Jesús. ¿Y cuántos de nosotros no negamos a Jesús día tras día? Muchos de nosotros lo negamos con nuestro testimonio, con nuestra vida cristiana que vivimos algunos mediocres. Negamos la presencia de Cristo. Muchos lo están negando hoy. Aquí en Honduras hoy es el Día del Padre. Hoy se celebra el Día del Padre. La fecha fue ayer, pero lo celebran hoy. Y muchos han negado el sacrificio de Cristo, y yéndose al río, yéndose a las playas, y yendo a celebrar con los padres, sin tomar en cuenta que su congregación tenía un servicio. Y ese es negar a Jesús. Ese es negar a Jesús. Y muchos de ellos no fueron a las congregaciones respectivas porque andaban
celebrando el Día del Padre. Y se olvidaron del Padre más Padre, que es Jesucristo. Muchos lo hemos criticado porque Pedro dudó. Y muchas veces nosotros decimos, wow, qué mala, dice así, qué mala onda la de Pedro. Negar al Señor, estuvo con él y negarlo. No, eso no se hace. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, amado hermano? ¿Cuál hubiera sido su reacción? ¿Lo hubiésemos negado? Claro que lo hubiésemos negado. Si por menos lo negamos, ¿cómo hubiésemos nosotros reaccionado en esta situación? Cuando Pedro dudó y se hundió y tuvo que decirle al Señor, Señor, sálvame. Y el Señor fue y lo tomó de su brazo. ¿Cómo hubiésemos reaccionado nosotros? Igual o peor. Vea, lo que quiero decir, amado hermano, es de que de este texto voy a sacar, cuando Pedro fue probado, la fe de Pedro fue probada, como es probada la fe suya y la fe mía. Cuando decidimos hacer lo que no debemos hacer. Y Dios no nos obliga, porque Dios es un caballero. Si usted no le dice, Él no entra a su casa. Si usted le dice, no quiero que me molestes ahorita porque voy a estar con papi, Él no lo molesta. Él es respetuoso. Pero todo trae consecuencias. ¿Qué significa, amado hermano? Significa que debemos de mantener nuestra mirada en Jesús. Porque al quitar la mirada de Él, estamos quitando la confianza que decimos tener en Él. Estamos quitando la seguridad que decimos tener en Él. Y estamos quitando la fe que profesamos tener en Él. Así de sencillo. Cuando usted y yo decidimos por nosotros mismos, porque yo le aseguro que cuando nosotros pecamos, no le preguntamos al Espíritu de Dios, ¿es bueno esto o es malo? ¿Me permites hacer esto o no me permites? No, nosotros decidimos, porque nosotros somos así. Nuestra naturaleza humana, cuando se trata de satisfacer los deseos de la carne, no le preguntamos a Dios ni al Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nosotros quitamos la mirada, amados hermanos, estamos quitando la fe que profesamos decir tener. Y por eso volvemos a lo que dice la Biblia, que sin fe es imposible agradar a Dios. Que aunque todo se vea mal, amado hermano, aunque todo sea espléndido para nosotros, aunque consideremos que no es malo, consideremos, porque nosotros debemos de saber esto, no hagamos cosas que parecen buenas, ni buenas que parecen malas. Y antes de tomar decisiones en las cosas que queremos hacer, debemos de consultar a Dios. Y aquí quiero aplicar esto. Eso es lo que dice Jeremías capítulo 6, versículo 16. Cuando Dios le dijo al profeta, diles, paraos
paraos en los caminos. Paraos en los caminos. Y cualquiera que fuere el camino bueno, significa que hay camino malo y hay camino bueno. Porque el Señor le dijo, cualquiera que fuere este camino bueno, en él andad. Porque hay dos caminos. Pero muchas veces nosotros decidimos andar por la senda equivocada. Primero nosotros y después Dios. Y eso trae consecuencias, porque es caminar por vista y no por fe, porque el que tiene fe obedece. Moisés, Abraham les dijo, vayan, ve Moisés. Moisés no sabía ni qué mariposa papaloteaba, ni para dónde iba. Pero puesta su mirada en lo invisible caminó. Abraham no sabía para dónde iba, pero por la fe obedeció a Dios. Y el Espíritu Santo esta mañana tocó a la puerta y nos dijo, levántate, es hora de ir a adorar al Dios de Israel. Levántate, es hora de ir a glorificar y darle gracias a Dios. Y muchos dispusieron ir a venerar al Padre terrenal antes que al Padre celestial. Y eso es falta de fe. Usted le puede poner el nombre y puede sacar las conclusiones que usted quiera. Amados hermanos, otra de las cosas que muchas veces nos hacen sucumbir, como sucumbió el apóstol Pedro, es cuando nosotros apartamos la mirada de Jesús y la ponemos en lo que hace fulano, lo que hace sutano, lo que hace mengano y perencejo. Nos distraemos viendo cómo se viste fulano, nos distraemos viendo cómo habla sutano. Y cuando nosotros nos distraemos en lo que hacen los demás, perdemos control de nosotros mismos y no nos damos cuenta que nos estamos hundiendo por perder la mirada en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice el escritor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, el dolor, menospreciando el sufrimiento, menospreciando el vituperio, por amor a usted y a mí. Pero cuando dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, mediante el gozo puesto, déjeme decirle, déjeme explicarle esto. Cuando dice el gozo puesto delante de él, usted sabe el sufrimiento que Cristo padeció. Ese no era gozo, porque usted no va a gozarse cuando una motocicleta le quiebra uno de los pies. Usted no va a gozarse cuando sus hijos, sus parientes han tenido un grave accidente. Usted no se va a gozar. Jesús se gozaba porque en la cruz del Calvario, en el sacrificio que iba a sufrir Él, nosotros estábamos reflejados. O sea que Él nos visualizaba a nosotros a través del sacrificio que Él iba a hacer. Porque Él no fue a cortar uvas o a cortar fresa a la cruz del Calvario. Pero para Él era gozo, que no escatimó, menospreció el oprobio, dice, menospreció el dolor, menospreció el sufrimiento, menospreciando el vituperio por amor a usted y a mí. Y por aquellos que ahora están deleitándose
después de haber dejado el llamado de Dios para prepararlos y hablar a sus vidas. Yo no sé si hay alguien que esté pasando por alguna situación o algún problema que lo agobie, pero quiero decirle, no quite la mirada de lo invisible. Clame a Dios en oración, que aunque se vea negro el panorama, y aunque vea que la tormenta viene fuerte como un tsunami, no quite la mirada de Jesucristo, porque Él es poderoso y tiene la solución para usted. Porque la vida cristiana, nosotros debemos de aprender a no vivir por lo que nuestros ojos ven, por nuestros sentimientos o emociones. Porque si vivimos la vida cristiana así, nos vamos a hundir, amado hermano. Y esa es la verdad de Jesús. Entonces, la primera consecuencia que surge al caminar por vista es el hundimiento espiritual. Pedro se hundió dentro de las aguas. Pero algunos o muchos de nosotros nos estamos hundiendo en nuestra vida espiritual. Le cuento esto. Allá en la escuela dominical había una maestra ya mayor de edad, ¿verdad? Bastantes añitos. Cuando estaba dando la clase de escuela dominical, un joven llegó tarde. Y este joven le dice: maestra, estoy agobiado, estoy perturbado, me siento mal. Y la maestra le dice: dime, ¿qué te pasa? Y el joven le dice: mi abuelo murió de 60 años de cáncer. Mi tío murió de 60 años de cáncer. Mi padre murió de 60 años de cáncer. Digo joven porque la Biblia dice de que de 40, los mayores son de 40 en adelante. En nuestra generación ya una persona de 59 ya es adulto. Pero bíblicamente, de acuerdo a Marcos, la edad del joven era de 40 en adelante. Pero bien, este muchacho le dice a la maestra: mi padre murió de 60 años de cáncer. Y los médicos me han dicho a mí que yo soy el que sigo porque yo tengo 59. La maestra le dice: dime la verdad. Y el hombre le dice: esa es la verdad, que tengo 59 y mi familia ha muerto de 60. Le vuelve a repetir la maestra y le dice: dime la verdad, esa no es la verdad. Y el hombre le dice: esa es la verdad. La maestra le dice: esa es la realidad tuya, pero no la verdad de Cristo. Y le dice: ¿le vas a obedecer más a la realidad de los hombres o a la verdad de Cristo cuando te dijo: yo soy tu sanador? De vez en cuando y se convierta en religioso, no hay problema, pero la verdad de Jesucristo es otra. Y en este caso, la realidad de los hombres es: ya no hay nada más que hacer, ya la medicina ya hizo todo. Pero la verdad de Jesús es otra, porque la verdad de Jesús dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu lumbre. Esa es la verdad de Cristo. Ahora, ¿cuál es
lo que usted va a aceptar en su vida. La realidad de los hombres cuando dicen, esto se acabó. O cuando escuchamos la voz de Cristo, la verdad de Cristo que dice, esto apenas comienza. Recordemos, amados hermanos, si usted tiene un mal crónico, esa es la realidad de los médicos. Esa es la realidad. Solo van a decir, ya no se puede hacer nada. Váyase a su casa y muérase allá. Pero la verdad de Jesucristo es otra. Amados, no querramos entender la razón del porqué de las cosas. Porque Juan capítulo 13, versículo 7 dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, le dijo Dios. Le dijo Jesús a Pedro. ¿Por qué razón? Porque Jesús quería lavarle los pies a los discípulos y Pedro no se dejaba. Estaba renuente y le dijo, tú a mí no me lavas los pies. Pero cuando el Señor le dice, entonces no entrarás en el reino de los cielos, entonces Pedro le dijo, entonces no solamente lávame los pies, sino que báñame. Por eso el Señor le dice, lo que hago ahorita tú no lo entiendes, pero lo vas a comprender después. Amado, vivir en fe es grandioso, pero hay que ver lo que no es como si fuese, para agradecer a Dios por lo que nosotros necesitamos, aunque no lo tengamos. Darle gloria a Dios, decirle, gracias Señor, porque me has concedido mi casa, aunque no la tenga, aunque esté viviendo bajo un palo de coco. Pero dile gloria a Dios, porque Dios es un Dios que cumple lo que promete. Si alguien no ha experimentado esta clase de fe, puede recibir a Jesucristo, entregarle su vida a Cristo en esta tarde y darse cuenta de que el Dios que predicamos es un Dios de poder que levanta, porque Él es glorificado en aquellos que Él redime a través de la sangre de Cristo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 16. Jesse, el siervo de Eliseo, se levantó una mañana. Los asirios lo habían rodeado, pero él, con sus ojos finitos, se engañaba. Como yo engañaba a mi esposa hace una semana, que le daba un billete a 5 y ella pensaba que era de 500. Porque ya un ojito ya no le funcionaba bien. Pero ahora que la operaron, ya no se deja engañar. Ya sabe distinguir lo que es el 5 y lo que es el de 500. Ve, una cosa, amado hermano.Nosotros tenemos que darnos cuenta, cuando el siervo de Eliseo ve la multitud de todos los ejércitos que estaban al frente de él, pero él, a través de su mirada humana, física, él va donde Eliseo y le dice, ay, Señor mío, ¿qué haremos ahora? Porque estaba viendo con ojos humanos. Y Eliseo le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, y los ojos del siervo fueron abiertos, y vio carros de fuego, ejércitos que estaban al frente de ellos. Cuando caminamos por vista, no podemos ver los prodigios que Dios puede hacer en nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo, amados hermanos. Sin importar las circunstancias, no se puede ver. Y esa es la firmeza que debemos de tener. La segunda consecuencia
de andar por vista es la imposibilidad de poder ver los milagros de Dios. Cuando se anda por vista, es imposible apreciar o usted ver milagros. ¿Por qué? Porque los milagros se realizan solamente cuando todo parece imposible. Cuando todo parece imposible, entonces surgen los milagros de Dios. Le explico qué es un milagro y qué es una sanidad. El milagro es algo que sobrepasa las leyes físicas y la habilidad humana. Por ejemplo, cuando Naamán, algunos dicen que fue milagro, pero el milagro es donde no hay ver. La sanidad de Naamán se efectuó, sí se efectuó un milagro. Pero ¿por qué se efectuó el milagro? ¿Por qué fue sano Naamán? Por la obediencia. Por la obediencia. El don de sanidad lleva un proceso. ¿Ok? No es de ¡pum! No es así. El don de sanidad lleva un proceso. Usted cuando va al médico, usted se va a sanar si usted compra el medicamento, si usted hace o sigue las instrucciones que el médico le da, entonces usted podrá ver los resultados. Pero hay un proceso. En el milagro no. En el milagro es Dios a través del Espíritu obrando en la persona. ¿Se acuerda de aquel cojo que traían al portal del templo? Dice el libro de los Hechos que este cojo lo traían, lo tenían que levantar y lo tenían que poner porque era cojo de nacimiento. En otras palabras, puede ser que la extremidad de él estaba desaparecida, no podía caminar. Y el milagro fue que cuando Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el milagro se efectuó, porque la extremidad de este hombre se soltó de su cuerpo. Ese es el milagro. Sanidad. ¿Se acuerda la mujer que había gastado todo y los médicos no le daban esperanza? Era una sanidad, fue una sanidad, porque hubo un proceso. Ella invirtió todo lo que tenía por años y Jesús la sanó. Pero no fue milagro, fue sanidad. Porque dije, hay un proceso. Dentro de la sanidad se tiene que hacer algo. Ahora, vamos a Mateo capítulo 9, versículo 20. Lo que decía: la mujer con flujo de sangre. ¿Se imagina cuántos años ella sufrió? Pero la realidad de los médicos solamente le decían: ya no hay nada más que hacer. Ya no tenían más chavos que quitarle. Para ella no había esperanza. Pero la realidad, pero la verdad de Jesús fue que cuando ella tocó su manto, fue sanada. ¿Por qué? Amados, los milagros de Dios no se pueden razonar con la lógica, porque la lógica del hombre se llama casualidad,
se llama fue sin querer queriendo. Por eso, si hay alguien que está pasando por situaciones difíciles en esta tarde, donde no tiene esperanza, pida a Dios que le abra sus ojos espirituales y vea los cielos abiertos con la respuesta de su necesidad. Pero oremos persistentemente. ¿Sabe por qué tenemos que orar persistentemente? Porque muchas veces nosotros, aún como cristianos, le decimos al Señor: Señor, necesito esto. Y ya. Y se olvida. Ya no oran por esa petición. No, la Biblia nos enseña de que nosotros, cuando nosotros pedimos algo a Dios, debemos de estar persistentes día tras día, orando por lo mismo. No porque Dios sea retardado, sino porque nosotros necesitamos mostrarle a Dios cuánto dependemos de Él. El libro de Daniel, capítulo 10, nos muestra la razón por la cual usted tiene que orar constantemente. Daniel había pedido algo. Pero Dios le dice: tu petición fue enviada. Pero el príncipe de Persia la está obstruyendo. El príncipe de Persia es Satanás, que cuando Dios le envía a usted una respuesta a su petición, Satanás, allá en los aires, en el segundo cielo, él la detiene y lucha con los ángeles para que los ángeles no puedan llegar hacia donde usted para darle la bendición que Dios le mandó. Por eso nosotros debemos de orar persistentemente, porque lo único que derrota al enemigo es la oración. No desmayemos, amado hermano, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. ¿Qué vamos a cegar? El milagro, la sanidad, la petición que hayamos puesto ante la presencia de Dios. Entonces, si Dios nos dio a su Hijo juntamente con Él, ¿no nos dará con Él todas las cosas que necesitamos? Si nos dio a su Hijo, lo más preciado, ¿cree usted que es difícil que nos conceda una petición? No. Pero no camine por vista. Ve las cosas que no son como si existieran. Porque el Dios de lo imposible está en usted y se llama Jesús de Nazaret. Y ese es el Dios verdadero. Y esa es la verdad de Jesucristo. No tome más la realidad de los hombres. Busque la verdad de Jesucristo. Vamos a orar. Que Dios les bendiga. Padre Celestial, gracias, mi Dios, en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Te ruego, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, que la palabra, oh Dios, donde ha sido recibida, cada uno de mis hermanos sea bendecido grandemente, y que por medio de esta palabra podamos, amado Señor, encontrar que verdaderamente la fe sin obras es muerta, y que para tener fe o decir que tenemos fe en ti, debemos de obedecerte. Padre, bendice a cada uno de los oyentes. Permite, Señor amado, que esta semana tengan la oportunidad de ver, de sentir la presencia de tu Espíritu Santo para poder poner en manifiesto la fe que verdaderamente profesamos tener en Cristo. Gracias, Señor. Muchas gracias por esta tarde. Gracias por este día. Gracias, mi Dios, por permitirme servirte una vez más.
Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios los bendiga grandemente. Recuerde, el día miércoles a las 5 de la tarde estamos estudiando la carta a Santiago. Bendiciones, hermano.